Despiertas a las 3:33 de la mañana, sin saber por qué, y sientes que algo te observa en la oscuridad. El padre Gabriele Amorth conocía esa sensación. Conocía íntimamente el peso invisible que se instala en el pecho, cuando fuerzas que no podemos ver deciden visitarnos. Por eso, todas las mañanas, antes incluso de abrir los ojos, sus primeras palabras cortaban el silencio, como una espada atravesando la niebla. Palabras que nunca reveló completamente. Hasta ahora, imagina cargar con el peso de decenas de miles de combates espirituales, decenas de miles de encuentros con criaturas que existen solo para destruir, corromper, poseer. Ahora imagina descubrir que durante todos esos años estabas protegido por algo tan simple como una secuencia de palabras susurradas en el momento exacto entre el sueño y la vigilia. La protección no venía de crucifijos o agua bendita, venía de una invocación tan antigua como poderosa, susurrada cuando el alma estaba aún desprotegida, vulnerable, entre mundos. Pero ¿por qué Amorth guardó este secreto durante tanto tiempo? La respuesta va más allá de cualquier exorcismo que haya realizado, más allá de cualquier posesión que haya enfrentado, porque esa invocación no solo protege a quien la pronuncia, revela quién gobierna realmente las batallas invisibles que ocurren a nuestro alrededor todos los días. Y esa revelación lo cambia todo. Durante 3 décadas como exorcista oficial del Vaticano, Amorth enfrentó demonios que conocían sus miedos más profundos, criaturas que susurraban sus secretos, que revelaban sus debilidades, que atacaban en los momentos de mayor vulnerabilidad. Pero había algo que nunca lograron tocar, un escudo invisible que lo protegía incluso en los casos más extremos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos exorcistas sucumben al mal que combaten? ¿Por qué algunos sacerdotes, después de años lidiando con posesiones, comienzan a mostrar señales de inestabilidad mental, depresión profunda o incluso manifestaciones que sugieren que ellos mismos han sido poseídos? Amorth enfrentó más demonios que cualquier otro hombre vivo y salió de cada batalla más fuerte, más protegido, más conectado con lo divino. El secreto estaba en la invocación que repetía todas las mañanas, palabra por palabra, sílaba por sílaba, como si su vida dependiera de ello, porque dependía. La invocación no es solo una oración, es un pacto, un acuerdo diario renovado con fuerzas que gobiernan territorios que nuestra mente consciente ni siquiera puede concebir. Es un reconocimiento de que estamos en guerra, y en esta guerra la neutralidad es la derrota. Pero aquí está lo que Amorth descubrió, y que cambió su comprensión sobre todo. La invocación solo funciona para quien realmente entiende lo que está pidiendo. No se trata de memorizar palabras en latín, no se trata de repetir frases como un loro. Se trata de aceptar una verdad que la mayoría de las personas pasa la vida entera evitando, que existen fuerzas intentando destruirnos en este preciso instante, y que nuestra única defensa real es reconocer que necesitamos protección divina para sobrevivir cada día. La primera vez que Amorth probó la verdadera potencia de la invocación fue durante un exorcismo en 1987. Una niña de 14 años había sido poseída por algo que otros sacerdotes describieron como imposible de exorcizar. 3 exorcistas ya lo habían intentado. 2 fueron hospitalizados con colapsos nerviosos. El tercero, simplemente, desapareció una noche, dejando solo una nota. Ya no puedo distinguir mis pensamientos de los suyos. Cuando Amorth llegó a la casa de la familia, sintió inmediatamente que algo era diferente. La presencia maligna era más fuerte que cualquier cosa que hubiera enfrentado. Pero por primera vez en su carrera, no sintió miedo. Sintió solo una certeza absoluta de que estaba protegido. La invocación había creado a su alrededor
algo que los demonios reconocieron instantáneamente, una firma divina, una marca que decía, este hombre no puede ser tocado. El exorcismo duró 18 horas, 18 horas de gritos sobrehumanos, objetos volando, temperaturas que oscilaban entre lo congelante y lo escaldante. Pero Amorth permaneció inquebrantable, no porque fuera valiente, sino porque sabía, con cada fibra de su ser, que una espada invisible estaba siendo empuñada en su defensa, y en el momento final, cuando el demonio finalmente salió de la niña, miró directamente a Amorth y dijo algo que lo conmocionó para siempre. La luz que llevas quema. Nuestros ojos. No podemos acercarnos. Sí, fue en ese momento que Amorth comprendió. La invocación no era solo protección, era transformación. No solo mantenía el mal alejado, hacía de quien la pronunciaba un portador de luz tan intensa que las tinieblas simplemente no podían existir en su presencia. Pero esa luz tenía un precio. La invocación a San Miguel Arcángel que Amorth utilizaba exigía algo que la mayoría de las personas no estaba dispuesta a dar: sumisión total, no solo de las palabras, sino de cada pensamiento, cada intención, cada fragmento de ego que insistiera en creer que podemos enfrentar el mal solos. Era una muerte diaria, una crucifixión voluntaria de todo lo que nos hace creer que somos autosuficientes. Y en el espacio dejado por esa muerte, algo infinitamente más poderoso tomaba residencia. Amorth descubrió esto en la práctica cuando, una mañana de 1994, despertó con una sensación extraña. Había olvidado hacer la invocación. Solo una vez en 7 años de práctica diaria, una mañana en que se despertó tarde, preocupado por una reunión importante, y simplemente salió de casa sin pronunciar las palabras sagradas. Ese día, durante un exorcismo de rutina, algo salió mal. El demonio logró conectarse con sus pensamientos. Por unos segundos aterradores, Amorth sintió su propia voz siendo sofocada por algo que no era suyo. Sintió impulsos violentos que no reconocía como propios. Sintió odio puro dirigido contra todo lo que era sagrado. En 15 segundos de vulnerabilidad, casi perdió. Y 30 años de protección divina. Fue entonces cuando comprendió que la invocación no era opcional. No era una sugerencia espiritual o un ritual reconfortante. Era literalmente la diferencia entre mantener su alma intacta o perderla para fuerzas que esperaban pacientemente cualquier momento de descuido. A partir de ese día, Amorth nunca más lo olvidó, incluso enfermo, incluso viajando, incluso en los momentos de mayor agotamiento. Las primeras palabras que salían de su boca cada mañana estaban dirigidas a San Miguel Arcángel, y la respuesta siempre llegaba, una sensación física de protección descendiendo sobre él como una armadura invisible, una certeza que trascendía la fe o la creencia. Era conocimiento directo, experiencia tangible de que estaba siendo guardado por algo infinitamente más poderoso que cualquier fuerza de las tinieblas. Pero, ¿por qué San Miguel específicamente? Amorth descubrió que no era coincidencia. San Miguel no es solo un arcángel, es el comandante de las fuerzas divinas, el general que lidera ejércitos celestiales contra las legiones infernales. Y lo más importante, es el único ser angélico mencionado en las Escrituras, como habiendo derrotado a Satanás directamente en combate. Cuando invocas a San Miguel, no solo estás pidiendo protección, te estás colocando bajo el mando directo del general que nunca perdió una batalla contra el mal. Te estás alistando en un ejército que existe específicamente para defender la luz contra las tinieblas. Pero la invocación que Amorth utilizaba tenía particularidades que la hacían diferente de cualquier oración tradicional. Primero, se realizaba en el momento exacto del despertar.
No después de levantarse, no tras la higiene matinal. En el preciso instante entre el sueño y la plena conciencia, porque es en ese momento cuando nuestra alma está más abierta, más receptiva, más vulnerable. Es cuando las palabras penetran más profundamente en nuestra esencia. Segundo, incluía una confesión de Sion y vulnerabilidad. Amorth no solo pedía protección, reconocía explícitamente que estaba indefenso sin ella. Admitía que sus propias fuerzas eran insuficientes para enfrentarse a lo que él sabía que existía en las sombras. Tercero, terminaba con una declaración de disponibilidad. Amorth se ofrecía como instrumento en las manos de San Miguel, no solo para su propia protección, sino para ser usado en la guerra más amplia entre la luz y las tinieblas. Era una invocación que transformaba a quien la realizaba de víctima potencial en soldado activo, y los resultados eran visibles para cualquier persona sensible al mundo espiritual. Otros exorcistas notaban que cuando trabajaban junto a Amorth, sus propios casos se volvían más fáciles. Demonios que normalmente resistían durante horas, se rendían en minutos cuando él estaba presente. Posesiones que parecían imposibles de romper, se disolvían en su proximidad. No era carisma ni experiencia, era la presencia tangible de la protección divina que irradiaba de él como el calor de una fogata. Una protección tan intensa que creaba un campo de fuerza espiritual a su alrededor. Pero quizás el aspecto más impresionante de la invocación era cómo afectaba la vida cotidiana de Amorth. Él relataba que después de años de práctica diaria comenzó a percibir señales de protección en situaciones aparentemente mundanas. Accidentes que casi sucedieron, pero fueron evitados en el último segundo. Enfermedades que lo atacaron, pero fueron repelidas sin explicación médica. Personas malintencionadas que simplemente cambiaban de comportamiento cuando se acercaban a él, como si una burbuja de protección divina lo acompañara donde quiera que fuera. Amorth llegó a decir que podía literalmente sentir cuando fuerzas malignas intentaban acercarse a él, no como paranoia o imaginación, sino como una sensación física, como si algo invisible tocara su piel e inmediatamente retrocediera, quemado por la luz que él portaba, y esa sensación se extendía a las personas a su alrededor. Familias que él visitaba relataban que sus casas permanecían diferentes durante semanas después de su partida, más pacíficas, más luminosas, como si la propia atmósfera hubiera sido purificada. Pero había un precio por llevar esa protección. Amorth descubrió que cuanto más protegido se volvía, más aislado quedaba del mundo común. La gente normal comenzaba a sentirse incómoda en su presencia, no por malicia, sino porque la intensidad de la luz espiritual que portaba creaba una presión sutil, pero constante, en aquellos que vivían comprometidos con las tinieblas. Era como si su presencia forzara a las personas a confrontar aspectos de sí mismas que preferían mantener ocultos. Las relaciones se volvieron más difíciles. Las conversaciones casuales parecían superficiales. Él comenzó a ver a través de las máscaras que las personas usaban, percibiendo no solo sus verdaderas intenciones, sino también las influencias espirituales que operaban a través de ellas. La protección divina venía acompañada de una claridad espiritual que hacía imposible ignorar la realidad de la guerra invisible que ocurría a su alrededor todo el tiempo. Amorth relataba que en los últimos años de su vida podía identificar a personas que estaban bajo influencia demoníaca con solo mirarlas. No posesión completa, sino opresión, obsesión. Los primeros estadios de infiltración espiritual que preceden a ataques más directos, y veía esto en muchas más personas de las que le gustaría admitir,
Políticos, líderes religiosos, personas en posiciones de poder, que irradiaban una oscuridad sutil, pero inconfundible, como si sombras invisibles susurraran en sus oídos, influenciando decisiones que afectaban millones de vidas. La invocación diaria no solo lo protegía, revelaba la verdadera naturaleza de la realidad espiritual, que la mayoría de las personas pasan la vida entera sin percibir, y esa revelación era tanto una bendición como una maldición, porque una vez que ves la guerra real que está sucediendo, ya no puedes fingir que no existe. Una vez que reconoces las fuerzas que operan a través de personas, instituciones, sistemas, ya no puedes participar inconscientemente en su agenda. Amorth frecuentemente decía que la ignorancia espiritual era una forma de misericordia, que la mayoría de las personas no podrían soportar ver el mundo como realmente es, un campo de batalla, donde cada pensamiento, cada decisión, cada palabra empuja la balanza hacia la luz o hacia las tinieblas. Pero para aquellos llamados a combatir directamente el mal, la ignorancia no era una opción. La invocación a San Miguel que Amorth practicaba diariamente no era solo protección personal, era preparación para una guerra que nunca termina. Una guerra donde la neutralidad es imposible y donde cada alma humana es simultáneamente campo de batalla y premio a ser conquistado. Y en el centro de esa guerra está una verdad que Amorth tardó décadas en comprender completamente. No luchamos solo contra demonios externos. Luchamos contra los fragmentos de oscuridad dentro de nosotros mismos, que resuenan con las frecuencias infernales. La invocación diaria era una declaración de guerra contra esos fragmentos, una renovación constante del compromiso de permitir que solo la luz divina gobernara sus pensamientos, sentimientos, acciones. Era literalmente una muerte y resurrección diaria, muriendo para el ego que cree poder enfrentar el mal solo, y resucitando como un canal purificado a través del cual las fuerzas divinas podían operar. Y cuanto más Amorth se purificaba a través de esta práctica, más poderoso se volvía como instrumento de liberación para otros. En sus últimos años, podía liberar a personas poseídas simplemente entrando en el mismo ambiente que ellas. Su mera presencia cargaba tanto poder espiritual que los demonios huían antes incluso de que él pronunciara una palabra de exorcismo, como si décadas de invocación diaria hubieran transformado su propio ser en una oración viva, una presencia que irradiaba protección divina de una forma tan intensa que las tinieblas simplemente no podían coexistir con ella. Pero quizás el aspecto más impresionante de toda su jornada fue el descubrimiento de que la invocación funcionaba para cualquier persona, dispuesta a practicarla con la misma sinceridad y constancia. Amorth comenzó a enseñar versiones de la invocación a otros sacerdotes, a familias que habían sufrido ataques espirituales, a cualquiera que demostrara comprender la gravedad de la guerra espiritual, y los resultados siempre eran los mismos: protección tangible, claridad espiritual creciente, fortalecimiento progresivo contra influencias malignas, como si San Miguel Arcángel estuviera esperando solo que las personas reconocieran su necesidad de protección divina para concedérsela abundantemente. Pero había un requisito absoluto: sinceridad total. La invocación no funcionaba como un talismán mágico o una fórmula de protección mecánica. Funcionaba solo para aquellos que realmente entendían que estaban indefensos sin protección divina, solo para quienes estaban dispuestos a morir diariamente a la ilusión de autosuficiencia espiritual. Era una invocación que exigía humildad absoluta y concedía poder proporcional a esa humildad.
Amorth solía decir que la mayor ironía de su carrera fue descubrir que para volverse verdaderamente poderoso contra el mal, primero necesitó admitir su completa impotencia contra él. Y esa admisión, repetida cada mañana a través de la invocación, abrió puertas a un poder que trascendía cualquier cosa que su propia fuerza pudiera alcanzar. En los últimos meses antes de su muerte, Amorth reveló fragmentos de la invocación a personas específicas. Nunca la versión completa a una sola persona. Siempre partes, como si estuviera protegiendo el poder de las palabras contra un uso inadecuado. Él sabía que en manos equivocadas, la invocación podría ser usada para propósitos que contradecían su naturaleza divina. Sabía que el poder genuino siempre atrae a aquellos que quieren usarlo para objetivos egoístas. Por eso protegió el secreto hasta sus últimos días, revelando solo lo suficiente para que aquellos verdaderamente llamados a la guerra espiritual pudieran continuar su trabajo. Pero dejó pistas, fragmentos esparcidos en entrevistas, confesiones, conversaciones privadas, pistas que, cuando fueran reunidas por alguien con la motivación correcta, revelarían el poder que lo protegió durante 3 décadas de guerra contra las tinieblas, porque Amorth entendió que el mayor regalo que podía dejar a la humanidad no eran sus exorcismos documentados o sus victorias contra demonios específicos. Era el conocimiento de que la protección absoluta contra el mal existe, está disponible y requiere solo que reconozcamos nuestra necesidad de ella y la busquemos con sinceridad total. La invocación que él susurraba cada mañana, en el momento exacto entre el sueño y la vigilia, era su declaración diaria de dependencia de fuerzas mayores que él mismo, y esas fuerzas respondían a esa dependencia con una protección que trascendía cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Cuando usted despierta a las 3:33 de la mañana, sintiendo que algo lo observa en la oscuridad, recuerde, la sensación de vulnerabilidad que lo despierta puede ser exactamente la abertura que su alma necesita para reconocer que necesita protección divina. Y en el momento de ese reconocimiento, en el espacio entre el miedo y la fe, las palabras correctas susurradas con sinceridad total pueden transformar su mayor vulnerabilidad en su mayor fuerza. La espada invisible de San Miguel Arcángel está esperando, siempre lo estuvo, esperando solo que usted reconozca que la necesita y la invoque con la humildad de quien finalmente entendió que algunas batallas no pueden ser ganadas solo, pero hay algo que Amorth descubrió y que cambia completamente nuestra comprensión sobre esta protección, algo que solo reveló en los últimos años de su vida, cuando percibió que el tiempo se estaba agotando y que este conocimiento no podía morir con él. La invocación no solo protege, conecta a quien la practica con una red de protección que existe desde hace milenios, una red que liga a todos aquellos que verdaderamente se someten a la protección de San Miguel Arcángel, como si cada persona que pronuncia las palabras sagradas con sinceridad total se convirtiera en parte de un ejército invisible, donde la fuerza de cada miembro fortalece a todos los demás. Amorth descubrió esto en 1998, durante lo que él más tarde describiría como el caso más imposible de su carrera. Una familia entera había sido poseída, no solo una persona, sino padre, madre y 3 hijos, 5 personas bajo control demoníaco simultáneo. Era algo que los manuales de exorcismo describían como teóricamente posible, pero que ningún exorcista vivo había enfrentado. Cuando Amorth llegó a la casa, encontró un escenario que desafiaba cualquier explicación racional. Los 5 miembros de la familia hablaban al unísono, con la misma voz gutural, recitando blasfemias en lenguas
que nunca habían estudiado. Muebles flotaban en el aire, las paredes sangraban y la temperatura había caído tanto que el vapor salía de la boca de cualquiera que entrara en la casa. Era como si un pedazo literal del infierno se hubiera materializado en la tierra. Amorth sabía que enfrentar 5 posesiones simultáneas estaba más allá de su capacidad individual, incluso con décadas de experiencia, incluso con la protección diaria que llevaba. Aquello exigía algo más. Fue entonces cuando hizo algo que nunca había hecho antes. En medio de la sala, donde la familia poseída gritaba obscenidades en latín medieval, Amorth susurró una variación de su invocación matutina, pero esta vez no solo pidió protección personal, pidió que San Miguel Arcángel convocara a todos aquellos que estaban bajo su protección para luchar a su lado en ese momento. Lo que sucedió a continuación desafió todo lo que Amorth creía saber sobre el mundo espiritual. Sintió presencias materializándose a su alrededor. No vio nada con los ojos físicos, pero percibió claramente que ya no estaba solo en la sala. Era como si otros exorcistas, otros guerreros espirituales, otros que habían dedicado sus vidas a la protección divina, estuvieran allí con él, unidos a través de dimensiones que trascendían el espacio y el tiempo. Y por un momento, solo un momento, escuchó ecos de otras voces pronunciando las mismas palabras de invocación que él susurraba todas las mañanas. Voces provenientes de lugares distantes, de épocas diferentes, todas resonando en perfecta armonía. El exorcismo que siguió fue diferente a cualquier cosa que él ya había experimentado. Las palabras salían de su boca con un poder que no reconocía como suyo. Los demonios que poseían a la familia reaccionaban, no solo a sus oraciones, sino como si estuvieran siendo atacados por múltiples frentes simultáneamente. En 2 horas, todos los 5 miembros de la familia estaban libres. 2 horas para resolver lo que debería haber llevado días o semanas de batalla espiritual. Cuando terminó, Amorth estaba físicamente exhausto, pero espiritualmente energizado de una forma que no podía explicar. Era como si hubiera conectado a una fuente de poder que trascendía su propia capacidad individual. Y fue esa noche, mientras reflexionaba sobre lo ocurrido, que comprendió algo revolucionario sobre la invocación que practicaba diariamente. Cada vez que alguien pronuncia las palabras sagradas con sinceridad total, no solo busca protección individual, se está conectando con una red espiritual que existe desde hace siglos, una red formada por todos aquellos que reconocieron su dependencia de la protección divina y se sometieron completamente a la autoridad de San Miguel. Era como descubrir que su línea telefónica privada con el cielo, en 1900, realidad era parte de una centralita que conectaba miles de otras líneas idénticas. En los años siguientes, Amorth comenzó a experimentar esa conexión de formas cada vez más tangibles. Durante exorcismos particularmente difíciles, sentía la presencia de otros guerreros espirituales luchando a su lado. En momentos de duda o agotamiento, recibía impulsos de fuerza que claramente provenían de fuentes externas, como si la red de protección funcionara en ambas direcciones. No solo recibiendo protección, sino también proporcionando fuerza a otros que la necesitaban en ese mismo momento. Amorth relató casos donde, durante exorcismos, recibía conocimiento instantáneo sobre la historia del demonio al que se enfrentaba. Información que nunca había estudiado, pero que llegaba a su mente como susurros, provenientes de las experiencias de otros exorcistas que habían enfrentado la misma entidad en épocas diferentes. Era como si la práctica diaria de la invocación creara una biblioteca espiritual compartida, donde el conocimiento y la experiencia de todos los miembros de la red se volvían accesibles en los momentos de mayor necesidad.
Pero quizás el descubrimiento más impresionante fue darse cuenta de que esa red trascendía las denominaciones religiosas, las culturas e incluso los periodos históricos. En 2003, durante un exorcismo particularmente complejo, Amorth sintió claramente la presencia de alguien a quien identificó como un monje ortodoxo. No solo ortodoxo, sino específicamente ruso, y de una época que intuyó que era del siglo XVIII. La presencia era tan nítida que Amorth casi podía ver el rostro barbudo y los ojos profundos de este guerrero espiritual de otra era. Y durante todo el exorcismo, sintió que ese monje de siglos pasados estaba orando en eslavo eclesiástico, sus palabras entrelazándose con las oraciones latinas de Amorth en una armonía que trascendía las barreras lingüísticas, como si San Miguel reuniera bajo su protección a todos aquellos que verdaderamente se sometían a su autoridad, independientemente de cuándo o dónde vivieron. Esta revelación cambió completamente la comprensión de Amorth sobre su propia misión. Se dio cuenta de que no estaba luchando como un guerrero solitario contra las fuerzas de las tinieblas. Estaba participando en una guerra mucho mayor, donde generaciones pasadas y futuras se unían en una batalla que trascendía los límites del tiempo lineal. Y cada invocación matutina no era solo una petición de protección individual, era una renovación de su alistamiento en este ejército eterno. Pero había un aspecto aún más profundo de esta revelación que Amorth tardó años en comprender completamente. La red de protección no funcionaba solo durante las crisis o los exorcismos. Operaba constantemente, creando influencias sutiles pero poderosas en el mundo físico. Como si la concentración de personas verdaderamente protegidas por San Miguel creara puntos de luz espiritual que irradiaban protección a áreas geográficas enteras. Amorth comenzó a cartografiar estos puntos de luz y descubrió patrones fascinantes. Ciudades donde vivían personas que practicaban la invocación diaria tendían a tener índices menores de violencia, corrupción y depresión. No dramáticamente menores, pero consistentemente menores de una forma que desafiaba las explicaciones estadísticas normales. Era como si la presencia de guerreros espirituales verdaderos creara campos de fuerza invisibles que influían positivamente en todo a su alrededor. Y cuanto más personas en una región específica practicaban la invocación sincera, más fuerte se volvía este campo de protección colectiva. Amorth llegó a identificar lo que llamó puntos de anclaje espiritual, lugares donde la concentración de personas protegidas por San Miguel era tan alta que creaba una atmósfera perceptiblemente diferente. Lugares donde los visitantes relataban sentirse inexplicablemente en paz, donde los niños dormían más tranquilos, donde incluso los animales parecían más calmados, como si la propia tierra fuera bendecida por la presencia constante de la luz divina. Pero quizás el descubrimiento más importante fue darse cuenta de que esta red de protección se estaba expandiendo. Cada persona que aprendía la invocación sincera y la practicaba consistentemente, no solo se protegía individualmente, fortalecía toda la red, creando más puntos de anclaje espiritual, expandiendo las áreas de influencia positiva. Era como si cada nuevo miembro de la red multiplicara exponencialmente el poder de protección disponible para todos los demás. En los últimos años de su vida, Amorth habló sobre sentir que estaba participando en algo que describió como la movilización final, como si San Miguel estuviera reclutando activamente personas para esta red de protección, preparándose para una batalla espiritual de proporciones sin precedentes, y las señales de esta movilización eran visibles para quienes supieran dónde buscar. Personas alrededor del
Mundo estaban reportando sueños similares donde una figura angelical con una espada las llamaba para algún tipo de servicio espiritual. Individuos sin ninguna formación religiosa formal estaban desarrollando instintivamente prácticas de oración que eran sorprendentemente similares a la invocación que Amorth usaba, como si San Miguel estuviera plantando la misma semilla espiritual en corazones alrededor del mundo. Independientemente del trasfondo cultural o religioso, Amorth comenzó a recibir cartas de personas que nunca habían oído hablar de él, pero que describían experiencias idénticas a las suyas, protección inexplicable durante momentos de peligro, claridad espiritual creciente, capacidad de percibir influencias malignas a su alrededor. Y todas relataban lo mismo: la práctica había comenzado con un impulso interno irresistible de buscar protección divina a través de San Miguel. Era como si una red global de protección espiritual se estuviera formando orgánicamente, guiada por una inteligencia que trascendía cualquier organización humana. Pero Amorth también percibió que esta movilización estaba generando una respuesta de las fuerzas de las tinieblas. Ataques espirituales se estaban volviendo más frecuentes y más sofisticados. Demonios que él enfrentaba en exorcismos demostraban niveles de inteligencia y coordinación que nunca había visto antes, como si las fuerzas infernales también se estuvieran organizando para una batalla de proporciones épicas. Y en el centro de 1900, esa escalada, estaba una verdad que Amorth consideraba tan esperanzadora como aterradora: la guerra espiritual que siempre existió en segundo plano se estaba volviendo más visible, más intensa, más decisiva. Era como si ambos bandos estuvieran siendo obligados a salir de las sombras y a luchar abiertamente por el destino de la humanidad. En este contexto, la invocación diaria que Amorth practicaba no era solo protección personal, era un acto de guerra, una declaración diaria de lealtad en el conflicto más importante de la historia humana. Y cada persona que se unía sinceramente a esta práctica se convertía en un soldado activo en una batalla cuyo resultado determinaría el futuro espiritual del mundo. Amorth solía decir que cuando comenzó como exorcista pensaba que simplemente estaba ayudando a individuos poseídos, pero a lo largo de décadas de práctica de la invocación diaria, percibió que estaba participando en algo infinitamente mayor: la formación de un ejército espiritual destinado a enfrentar la ofensiva final de las tinieblas contra la luz. Y el arma más poderosa de este ejército no eran rituales complejos o conocimientos esotéricos. Era la simple humildad de reconocer diariamente que necesitamos protección divina y la valentía de pedir esa protección con sinceridad total. En los últimos meses, antes de su muerte, Amorth reveló algo que consideraba el descubrimiento más importante de toda su carrera. La invocación funcionaba no porque San Miguel necesitara ser convencido para protegernos, sino porque nosotros necesitábamos ser preparados para recibir una protección que él siempre quiso darnos. Era como si la práctica diaria creara en nosotros la capacidad espiritual de soportar niveles de protección divina que normalmente nos aplastarían, como si estuviéramos siendo gradualmente transformados en recipientes capaces de contener e irradiar luz celestial. Y cuanto más nos transformábamos a través de esta práctica, más nos volvíamos útiles como instrumentos en la guerra mayor entre la luz y las tinieblas. Amorth percibió que las personas que practicaban la invocación sincera durante años desarrollaban una sensibilidad espiritual que les permitía percibir batallas invisibles ocurriendo constantemente a su alrededor. Situaciones que parecían coincidencias para observadores normales eran claramente reconocidas como intervenciones directas en la guerra espiritual. Un accidente evitado en el último segundo,
una enfermedad que desaparecía sin explicación médica, una persona malintencionada que cambiaba repentinamente de comportamiento, oportunidades que surgían en el momento exacto de mayor necesidad. Para aquellos conectados a la red de protección de San Miguel, estos no eran eventos aleatorios. Eran evidencias tangibles de que fuerzas divinas estaban operando activamente en sus vidas, protegiendo, guiando, preparándolos para papeles específicos en la batalla mayor. Y cuanto más claramente percibían estas intervenciones, más eficaces se volvían como colaboradores conscientes en el trabajo de protección y liberación. Amorth llegó al punto de poder percibir cuando otros miembros de la red necesitaban ayuda espiritual, incluso estando a continentes de distancia. Impulsos súbitos de orar por personas específicas que nunca había conocido físicamente, pero que de alguna manera reconocía como compañeros en la misma misión. Y frecuentemente recibía confirmación de que sus oraciones llegaban exactamente en el momento en que esas personas enfrentaban sus mayores desafíos espirituales. Era como si la red creara un sistema de comunicación espiritual que permitía que la fuerza colectiva fuera dirigida instantáneamente a donde fuera más necesaria. Pero quizás el aspecto más impresionante de toda esta revelación haya sido percibir que la red no estaba limitada a los vivos. Amorth relató experiencias donde sentía claramente la presencia de guerreros espirituales que habían muerto décadas o siglos antes, pero que continuaban participando activamente de la batalla a través de dimensiones que trascendían la muerte física. Como si la protección de San Miguel creara una continuidad que sobrevivía a la transición entre la vida y la muerte, permitiendo que aquellos que se habían dedicado verdaderamente a la causa continuaran contribuyendo, incluso después de dejar sus cuerpos físicos. Era una revelación que transformaba completamente la comprensión sobre la muerte, la eternidad y el propósito real de la existencia humana. Amorth percibió que las personas que dedicaban sus vidas terrenas a la protección divina no estaban solo buscando seguridad personal, se estaban preparando para un tipo de servicio que continuaría mucho más allá de los límites de la vida física. Y esa comprensión cambiaba todo sobre cómo veía su propia misión. Ya no estaba trabajando solo para salvar almas individuales o proteger su propia integridad espiritual. Estaba invirtiendo en una forma de existencia que trascendería cualquier limitación temporal. En los últimos años de vida, Amorth frecuentemente hablaba sobre sentir que estaba siendo preparado para la próxima fase del servicio, como si décadas de práctica de la invocación diaria fueran solo entrenamiento para responsabilidades que asumiría después de la muerte física. Y esta perspectiva removió completamente cualquier miedo que pudiera tener de la muerte. Para él, morir se convirtió simplemente en una promoción a un nivel más alto de participación en la guerra espiritual que ya dominaba su existencia. Cuando murió en 2016, sus últimas palabras fueron fragmentos de la invocación que había pronunciado todas las mañanas durante décadas, como si estuviera reportándose al próximo nivel de servicio bajo el mando de San Miguel. Y aquellos que estaban presentes relataron que su muerte fue acompañada por fenómenos que desafiaban la explicación médica. Una luz sutil pero perceptible que parecía emanar de su cuerpo, una sensación de paz que llenó todo el hospital y, por algunos instantes, el sonido casi inaudible de lo que parecía ser voces cantando en armonía celestial, como si su transición fuera testimoniada y celebrada por esa misma red de protección de la cual había formado parte durante toda su carrera. Pero la historia no terminó con su muerte. Personas alrededor del mundo que practicaban variaciones de la invocación que él había enseñado, relataron sentir su presencia durante momentos de particular desafío espiritual.
no como una aparición o fantasma, sino como una fuerza de aliento que parecía susurrar: continúa. La protección es real, la victoria es segura. Era como si su dedicación a la causa durante la vida física hubiera garantizado su lugar permanente en la red de protección que trasciende la vida y la muerte. Y hoy, casi una década después de su partida, la red que él ayudó a expandir continúa creciendo. Personas que nunca habían oído hablar de Amorth están desarrollando instintivamente prácticas similares a su invocación diaria, como si San Miguel continuara reclutando almas para la misma misión que dominó la vida del gran exorcista. La guerra espiritual que Amorth vio intensificarse durante sus últimos años no disminuyó, se intensificó aún más. Pero también se intensificó la respuesta divina. Más puntos de anclaje espiritual se están estableciendo. Más personas están despertando a la realidad de la batalla invisible. Más guerreros están siendo reclutados para el ejército de luz que opera bajo la protección de San Miguel Arcángel. Y en el centro de todo esto continúa la misma verdad simple que Amorth tardó décadas en comprender completamente. La protección absoluta contra el mal existe, está disponible, y solo requiere que reconozcamos nuestra necesidad de ella y la busquemos con humildad total. La invocación que susurras en el momento entre el sueño y la vigilia no es solo una oración personal. Es tu alistamiento en una guerra cuyo resultado determinará el destino espiritual de la humanidad. Y en el momento en que pronuncias esas palabras con sinceridad total, una espada invisible se posiciona en tu defensa. Una red de protección se extiende a tu alrededor y te conviertes en parte de algo infinitamente mayor que tú mismo. Algo que comenzó mucho antes de que nacieras y continuará mucho después de que te vayas. Algo que transforma tu vida individual en una batalla por la luz de todas las vidas. Cuando despiertes a las 3:33 de la mañana sintiendo que algo te observa en la oscuridad, ten en cuenta que ese momento de vulnerabilidad puede ser tu puerta de entrada a una protección que trasciende cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Porque al otro lado de esa vulnerabilidad hay una fuerza que nunca ha perdido una batalla. Una fuerza que está esperando solo a que reconozcas que la necesitas. Y en el momento de ese reconocimiento, en el eco de palabras antiguas, susurradas con fe nueva, descubrirás que nunca más necesitarás enfrentar la oscuridad solo. Nunca más.